tenemos como invitado en esta parte de nuestro espacio a Claudio Fermín, quien es presidente del Partido Soluciones para Venezuela, es sociólogo, también dirigente político, y lo saludamos. Claudio, bienvenido, buenas tardes. Maripili, buenas tardes para ti y para tu audiencia. Encantada de saludarte. Hoy es 23 de enero, es un día muy señalado para la democracia venezolana y, bueno, como siempre, hay manifestaciones de distintos sectores políticos con motivo de esta fecha y también con motivo de las diferentes realidades que se viven a nivel nacional. Yo quería un comentario tuyo, en primer lugar, sobre esta fecha, sobre el 23 de enero, y también sobre, bueno, todas estas manifestaciones que se están dando en la calle, de un lado y de otro, con diversos tipos de solicitudes, un poco en tu análisis de la realidad política actual. 23 de enero, fecha que, como bien lo dices, Maripili, ha ido adquiriendo emblemas de ícono. Se ha convertido en una fecha, algunos piensan no laborable o festiva, otros le dan importancia histórica. Y siento que vale la pena recordarla así, desde una perspectiva histórica, porque la democracia es un asunto muy nuevo en Venezuela. Desde la Constitución de 1811, que fue nuestra primera constitución, y se trata de instrumentar la democracia. ¿Aló? A través de... ¿Me oyes? ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Aló? ¿Aló, me escuchas? Yo escucho perfectamente. Sí. Continúa, por favor. No, decía que desde la Constitución de 1811 hemos venido hablando de democracia, pero siempre ha sido un proyecto imperfecto, un boceto, una especie de borrador en desarrollo, y la verdad es que así lo es en todos los países. En un momento la democracia fue una respuesta al caudillismo, al personalismo. En otro momento fue una respuesta a largas dictaduras militares. En otros momentos ha sido una respuesta a la violación de derechos humanos. Tiene muchas lecturas la democracia, esa es su riqueza. Yo quisiera decir que hoy la democracia debe poner el énfasis en el pluralismo, en la inclusión, en el diálogo. Venezuela está muy herida de odios y de segregación. Hay quienes promueven proyectos políticos que tienen como prerequisito la exclusión del otro, y siento que es una fecha para reflexionar sobre eso. Yo hago un llamado a poner el énfasis, Maripili, en la inclusión, en la participación, en tomar en cuenta al otro, en el pluralismo, en comprender que la democracia es un proyecto que hay que hacerlo entre todos. Ese es el llamado que hago el día de hoy, y pedirle a quienes han venido planteando proyectos de segregación, proyectos de discriminación de otros sectores, que hagan una revisión sincera de las consecuencias nefastas que estos proyectos segregacionistas tienen para toda sociedad. Me decía sobre las protestas, y creo que es una buena manera de recordar este 23 de enero, es una buena manera de traer al tapete la discusión de la democracia, porque ¿cómo puede haber inclusión con los salarios que hoy tienen los empleados públicos? Son salarios realmente minúsculos, microscópicos, que no alcanzan para mantener una familia. Y eso, Maripili, que los empleados públicos, con todo lo mal que está la escala salarial, tienen ingresos fijos, tienen ingresos regulares, porque luego tenemos millones de venezolanos que no son asalariados. El campesino, el agricultor no es asalariado, su salario es lo que él produce, y no puede producir porque no tiene semillas, porque no tiene financiamiento. Estamos viviendo una época insólita. Los campesinos
el agricultor de bajos recursos, el más humilde, el conuquero, el campesino nuestro, para llamarlo coloquialmente, tiene tierras, muchísimos, la gran mayoría tiene tierras, pero ahora tiene tierras y no tiene con qué comer. Así que ese es un problema que tenemos. El pequeño empresario, el que trabaja por su cuenta, está realmente atascado con todo su ingenio, porque ya tenemos unas 2, 3 generaciones de venezolanos que no saben lo que es un pagaré, un préstamo personal, que no saben para qué sirve la banca. Las cuentas de ahorro anteriormente eran una herramienta familiar que se utilizaba mensualmente. La gente ponía en su cuenta de ahorro lo que sobraba, y qué es lo que sobra desde hace años con el alto costo de la vida. Así que en ese sentido yo he planteado que, empezando por lo último, que hay que convertir el sistema crediticio en una realidad. Hay que poner el dinero en manos de agricultores, de comerciantes, de transportistas, para que hagan sus planes de vida. Ahora, ¿cómo se hace eso si no hay préstamos bancarios? Si el encaje legal es altísimo, todo lo que entra a los bancos por cualquier razón, el 75% hay que congelarlo con el Banco Central. Es decir, no tienen los bancos dinero para prestar. Así que reactivar el sistema crediticio es una urgencia, y esto lo digo sin escándalo y sin aspaviento. Es un planteamiento simplemente directo. El gobierno a principios de año rebajó el encaje legal del 83% al 75%. Eso es muy poco. Hay que bajar el encaje legal a su mínima expresión para que la gente pueda acudir a un banco y pedir prestado y poner en marcha sus negocios, y para que los agricultores, los campesinos puedan tener financiamiento y puedan hacer lo que tienen que hacer para producir. Así que hay muchísimos venezolanos no asalariados, y luego están los asalariados que cobran salario mínimo de 130 bolívares, que muchos de ellos pues ya están por encima del salario mínimo y tampoco les alcanza. Y en ese sentido, para los empleados públicos, y con esto termino esta reflexión, Maripili, hay que ser directos. El sueldo de los maestros, el sueldo de las enfermeras, el sueldo de los camilleros, de los médicos, de los entrenadores deportivos, de los que trabajan en escuelas y en hospitales, podría ser mucho más alto. Pero tienen que compartirlo con el sueldo de empleados y obreros y trabajadores y proveedores de 43 ministerios, de más de 800 empresas del Estado, entonces público, que hace unos años y que hoy no llega a $1.000.000.000. Ese presupuesto pues terminan picándolo, rayándolo como si fuera pan rallado, y a cada ministerio, a cada gobernación, lo que les quede es una boronita. ¿Y cómo se aumenta salarios así? Así que hay que modificar este modelo del Estado. El Estado no puede seguir teniendo alfarerías, televisoras, centrales azucareros, compañías de plástico, de madera, de telecomunicaciones, de hierro, hoteles, cementerios. El Estado tiene que dedicarse realmente a la salud de excelencia, a la educación de excelencia, a la ciencia y a la tecnología, a la protección del ambiente, a la infraestructura, a la seguridad. Es un Estado muy disperso, Maripili. En un Estado de esta naturaleza, yo no veo cómo el aumento para los maestros, para los policías, para los médicos, para los empleados públicos pueda ser un aumento sustentable, además con el drama que para mantener un Estado hipertrofiado como el que tenemos, de millones y millones de empleados y centenares de obligaciones, entonces el Banco Central emite dinero que no tiene respaldo. Bueno, y ahí está una de los grandes detonantes de la inflación, que es el problema por el cual están pidiendo aumento de salario los trabajadores, porque no hay una política inflacionaria seria. Ahora, fíjate otra cosa, Claudio. Por un lado, el gobierno dice que no puede resolver la situación económica catastrófica, dramática, trágica que viven los trabajadores venezolanos. Es trágica, porque los trabajadores venezolanos literalmente se están muriendo de hambre. Es Digamos, así. y ni hablar de los pensionados y de los jubilados que
simplemente bueno, tienen sueldos de exterminio, es para acabar con los jubilados y los pensionados para que se mueran, pues se mueran. Este, y el gobierno dice que no puede resolver eso porque hay más de 900 sanciones en contra del país por el bloqueo económico, etcétera. Por otro lado, la oposición dice que son malas las políticas económicas que aplica el gobierno, y que esa es la razón y que Maduro tiene que salir para que se retome la confianza en el país. Y por el otro lado, el país, digamos que no está ni con un grupo ni con otro, lo que ve es una inmensa cantidad de corrupción. eh, por cierto, no solamente en el gobierno, también en la oposición, en los sectores opositores que se han robado cualquier cantidad de dinero venezolano, que es de los venezolanos y que ellos lo han utilizado para su pecunio personal, para sus actividades político-partidistas y para enriquecerse personalmente. Mientras tanto, el trabajador, el que sale a trabajar todos los días, el que se para a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana para ir a trabajar todos los días, se muere de hambre. ¿Qué se hace frente a eso? ¿Qué se hace frente a eso? Porque no pareciera que la clase política de un lado y del otro está en una cosa y el pueblo está en otra y está totalmente desligada de las realidades del país. Entonces, te pregunto, ¿qué se puede hacer en esta circunstancia? En primer lugar, dolorosamente, dolorosamente, el argumento según el cual nos han saqueado, nos han robado miles de millones de dólares por la vía del bloqueo económico, lamentablemente eso es una realidad, eso es una realidad. Deploro pues que hayan sido venezolanos que hayan reclamado esto en su estrategia de agravar la crisis en vez de hacer un esfuerzo por resolverla. Se han empeñado en agravarla, promovieron el bloqueo económico y el bloqueo económico ha traído como consecuencia de eso, no cabe ninguna duda, que Venezuela tiene que estar triangulando con otros países, tiene que estar enviando sus productos en navíos con banderas disfrazadas que no son las suyas, pues tratando de vender a otros para que terceros vendan a los cuartos y los cuartos a los quintos, vendiendo con descuento. Ha sido sometida a una asfixia económica de la que no hay ninguna duda. Eso es una verdad. Ahora, siendo eso cierto, eso es verdad, como lo es, y lamentablemente pareciera que es para largo, porque fíjese que en estas negociaciones del último acuerdo que se firmó en México el 26 de noviembre, ya vamos a estar a 26 de enero, ya faltan 3 días para que se cumplan 2 meses de ese acuerdo, y no se ha visto ni un dólar de esos primeros 3,000 millones, y ya se ha convertido realmente en gallo, una falta de respeto lo que sí se firmó. Es ¿Aló? una realidad. ¿Aló? Aló, aló. Ajá, a ver, es que se entrecorta un poco. Caramba, lo siento. Digo yo, Maripili, que si usted sabe que el bloqueo es una realidad y que además de eso hay una estrategia de dilación en estas negociaciones para presionar, para chantajear, para convenir otras cosas, bueno, entonces hay que tomar decisiones de emergencia. Ahí están los maestros reclamando y yo he dicho que el salario de los maestros, y no es una metáfora, es una verdad, se lo están llevando otros. El salario que deberían tener los maestros y que deberían tener los médicos, bueno, se lo llevan los presupuestos para las empresas de lubricantes, de líneas aéreas, las fincas que no producen nada que tiene el Estado, las empresas de transporte acuático, las alfarerías, las automotrices, las canteras, los bancos, los centrales azucareros. ¿Por qué el Estado está diluyendo el poco ingreso que tiene en esta época de bloqueo? Con más razón debería el Estado concentrar sus pocos ingresos en las urgencias que son la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura, para que haya el gas, el alumbrado, la vialidad, bueno, y confiar en los venezolanos, transferir al potencial
a las capacidades privadas, a los universitarios, a los empresarios venezolanos, un sinnúmero de servicios que el Estado está ofreciendo en ese empeño de ser el único patrono, de ser el único propietario del espacio económico. Entonces lo del bloqueo es verdad. Yo no le quito ni una sílaba al reclamo que hoy se hace contra el bloqueo. Por lo contrario, los venezolanos tenemos que subirle el volumen a esa protesta. Pero también es cierto que frente a esa emergencia se sigue administrando el país como si nos estuvieran entrando 50,000 millones de dólares, como si el dinero fuera una cosa inagotable, cuando ahora con esta emergencia es cuando se pone de bulto, cuando se hace más visible la necesidad de reestructurar un Estado hipertrofiado, un Estado que quiere ser dueño de todos los espacios sin tener cómo financiarlo. Es decir, que el dinero de los maestros y de los policías y de los médicos, bueno, se lo están llevando a otras funciones del sector privado. Y si a eso sigue una de las empresas del Estado, es administración, el Estado venezolano es un... ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, me oyes? Yo te oigo perfecto, ¿cómo lamento Ahora, que no es estoy? se entrecortó un poquito ahorita la parte última. No, decía yo que la administración que hoy tenemos, con o sin bloqueo, está mal estructurada, no atiende a las necesidades y a las prioridades del país. Es como si tuviéramos una bolsa sin fondo de dinero que el Estado se cree que puede atender todas las cosas a la vez. Y como te dije al principio, a ti y a tu audiencia, Maripili, estamos hablando de los empleados públicos, que son los que están pidiendo aumento de salario. Pero si usted se va a los empleados privados, acaba Fede Cámara de decir que están dispuestos a aumentar hasta $50 mensuales. Y pues imagínate tú, y los impuestos están pidiendo a $300. No sé, ya va, vamos a intentar retomar la llamada, Claudio, porque es que se está entrecortando y no voy a poder terminar la entrevista contigo así porque no te oigo casi. Vamos a intentar ver si podemos comunicarnos mejor. Claudio, ¿nos escuchas? Sí. Bueno, queríamos terminar la entrevista contigo, editar, y le pido al público, a las personas que nos están escuchando, de verdad que lamento profundamente tener que cortar una entrevista por la mitad. Sé que esto no es lo correcto ni lo conveniente porque se pierde todo el hilo, pero bueno, estamos teniendo muchos problemas técnicos y por eso, pues, para que podamos escuchar lo que tú dices, pues por eso preferimos llamarte ahora nuevamente para poder terminar esta entrevista que ya habíamos empezado en el bloque pasado. Yo te preguntaba que qué se puede hacer. Es decir, yo creo que ya el tema de los diagnósticos de la realidad política nacional es bastante claro, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para resolver este problema? Porque te decía que tanto que la clase política en general, tanto la de gobierno y de la oposición, se ve desconectada de la realidad de la gente. Entonces, ¿cómo se resuelve un problema cuando la dirigencia política está en otra cosa? Maripili, en este momento se entrecruzan dos problemas históricos, económicos, políticos, sumamente severos. En primer lugar, el bloqueo es una realidad. No voy a extenderme porque estamos simplemente cerrando la entrevista, pero es una realidad que Venezuela está teniendo ingresos, para decirlo en cifras, que rondan los 1,000 millones de dólares, cuando hace 8 o 9 años estábamos en 50,000 millones de dólares de ingresos. Es decir, la gente que apostó a agravar la crisis desde su perspectiva tan lesiva, tan dañina, han tenido éxito, porque han logrado agravarla con la asfixia económica del país. Ahora, si el gobierno sabe que esto es una realidad, y si el gobierno sabe que esto pudiera tardar mucho más, porque los acuerdos firmados en México han venido siendo dilatados, se han diferido, es un guaraleo, no se ha visto ni $1 de los 3,000 millones que se comprometieron los negociadores en nombre de los Estados Unidos a transferirle a Venezuela del dinero secuestrado. Bueno, si el gobierno sabe que esta situación precaria es el contexto en el que estamos los venezolanos, entonces tiene que haber una modificación urgente de la estructura del Estado. Los maestros, los médicos, las enfermeras
piden aumento de salario más que merecido. Los empleados públicos, que son casi 5 millones, piden aumentos de salario más que merecido. Pero resulta que ese dinero el poco dinero que el gobierno tiene, entonces lo emplea en más de 700 empresas del Estado, en centenares de fundaciones, en canteras, en alfarerías, en hoteles, en líneas aéreas, en centrales azucareros, en empresas de construcción completamente quebradas, que no producen nada, en fincas que no dan ni un litro de leche ni un kilo de carne. Entonces ese modelo no sirve. Hay que transferir un sinnúmero de funciones que el talento, la capacidad, la organización privada, y cuando digo privada digo los universitarios, los profesionales, los comerciantes venezolanos están en capacidad de hacer. Y el Estado, si el Estado se concentrara, aún con esta precariedad del bloqueo, si el Estado se concentrara en educación y salud de calidad, bueno, y otras 4 o 5 funciones fundamentales, ciencia y tecnología, protección del ambiente, infraestructura, seguridad, entonces se podría enfrentar mejor la precariedad de ingresos. Fíjate el caso de los no asalariados, decía yo anteriormente. Estamos hablando de aumento de salarios, y las marchas que hay hoy, que son todas comprensibles y justas, se refieren a los asalariados. Pero ¿qué hacemos con millones de campesinos, de agricultores, que su salario es lo que ellos producen, y tienen tierras, pero no tienen financiamiento, no tienen semillas, no tienen infraestructura? Entonces, tiene que haber una visión agresiva para financiar a los no asalariados. ¿Y cómo se financian si no hay banca? Los bancos están de adorno, son de papel, no tienen con qué prestar. El gobierno tiene que bajar el encaje legal a su mínima expresión. El gobierno tiene que transferir funciones al sector privado, a los particulares, y todos los venezolanos tenemos que protestar el bloqueo. Ese es mi punto de vista. Bueno, de verdad que te agradezco mucho, Claudio, que hayas estado con nosotros y que nos hayas dado tu análisis de estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, y lamento la pésima comunicación, pero estamos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias a Amigos, ti, Maripilia. Era Claudio Fermín con quien estábamos conversando. Él es presidente del Partido Soluciones para Venezuela, sociólogo, dirigente político y, bueno, hablando hoy sobre la realidad nacional, la realidad política. Quería comentarles que el presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández, ha insistido en la importancia de profundizar en el proceso de negociación en México entre gobierno y oposición. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que ofreció el presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández. Muchas de las soluciones del país van a pasar precisamente porque de alguna manera se vaya atemperando el clima político, se vaya entendiendo que es la necesidad de encuentro, la necesidad de soluciones y la incorporación en esas soluciones no solamente de los temas políticos, sino también de temas socioeconómicos que se pudieran incluir tanto para el diseño del uso de los recursos que todavía quedan afuera, como también para acuerdos políticos que de alguna manera necesiten el acompañamiento de oposición y de gobierno. También dijo el presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández, que el aumento de 30% de créditos autorizados por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario va a tener un impacto positivo de acuerdo a su visión a nivel económico. Escuchemos esta parte de sus declaraciones. En la medida que tengamos mayor cantidad de divisas en el sistema financiero, ese 30% va a ser mayor. Y si después se sube a 40, etcétera, yo creo que esto es una medida importante que debe seguir insistiéndose y aumentándose ese porcentaje, porque muchas de las limitantes del año pasado para una mejor recuperación, sobre todo en los sectores que requieren mayor capital de trabajo, fue precisamente la dificultad para acceso al crédito financiero. Amigos, estas eran declaraciones que ofrecía Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras. Por cierto, que hay una propuesta de ese sector empresarial para subir el salario mínimo a $50. Es interesante, por allí salió la gente de Fede Industria, que por cierto tienen un representante dentro de la Asamblea Nacional que ha sido apoyado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, diciendo que los industriales no podían asumir un aumento de ese tipo, que eso era demasiado para los industriales, a pesar de que la gente del sector empresarial sí está proponiendo esto. Esto es increíble que sean los empresarios los que hagan esta propuesta, que vamos a estar claros, $50 tampoco alcanza, porque la canasta
básica está por $480, y lo que dice la Constitución es que los salarios deberían estar en acorde con la canasta básica. Eso es lo que dice la Constitución. O sea, $50 también sigue siendo miserable, pero bueno, por lo menos es mucho más que los $6 que está ganando la gente en este momento de sueldo mínimo. Y que salga la gente de Fede Industria, que les repito, tienen a su presidente como diputado por el PSUV en la Asamblea Nacional, diciendo que no. La carreta delante de los burros. De verdad, esto es extrañísimo. El socialismo que se vive en este país, entre comillas, o que dicen que se vive en este país, donde son los socialistas los que dicen que no se suben los sueldos, y son los empresarios los que dicen que sí. Esto de verdad, este país no lo entiende nadie. Definitivamente este país, o por lo menos la política, no la entiende nadie. Quería comentarles aparte, pasando a otro tema, que el presidente de la Cámara Venezolana Vietnamita, Osvaldo Hernández, informó que en los últimos años se había multiplicado la capacidad exportadora de Vietnam. De Venezuela a Vietnam. Vamos a escuchar parte de lo que decía Osvaldo Hernández, el presidente de esta Cámara. Para el año 2019, Venezuela tenía un total de exportaciones a Vietnam de $9 millones. Era algo sumamente incipiente. Hoy en día eso se ha incrementado a $54 millones. Es una cifra muy pequeña aún, pero que tiene todos los componentes para catapultarse como una referencia en la lontananza del tiempo. Amigos, estos eran declaraciones que estaba ofreciendo el presidente de la Cámara Venezolana Vietnamita, Osvaldo Hernández, quien indicó además que entre los productos que el país comercializa con Vietnam destacan el frijol Mundo y los camarones. Bueno, quería comentarles que este fin de semana fue puesto en libertad y expatriado Miguel Rodríguez Torres, el general Miguel Rodríguez Torres, quien además fue ministro de Interior y Justicia del gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque la gente dice que fue ministro de Chávez. No, él fue ministro en el gobierno de Nicolás Maduro. Durante el gobierno de Chávez tuvo otras responsabilidades, pero no la de ministro. La familia publicó un comunicado el sábado diciendo: queremos informar al país que en horas de la mañana del sábado 21 de enero de 2023 ha sido liberado Miguel Rodríguez Torres, y que de acuerdo a este comunicado que ellos, como les dije, estaban expresando donde estaban anunciando esta liberación, ellos en dicho comunicado y también hicieron una serie de agradecimientos. Dice, él fue liberado después de pasar 4 años y 10 meses de manera injusta. Debemos agradecer primeramente a Dios Todopoderoso, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente Gustavo Petro, al cardenal Pietro Parolin, a Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a la senadora Gloria Flores, presidenta del Parlamento Andino, a Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Gerardo Blay, Rafael Lacaba, Timoteo Zambrano, Enrique Capriles, Stalin González, Carlos Paparoni, al gobierno de los Estados Unidos de América, a la Iglesia Católica, a la Iglesia Cristiana Evangélica, a la labor del gremio de periodistas. Agradecemos muy especialmente a su diligente abogado, el doctor Carlos Matos Serpa, y a muchos patriotas que tuvieron un rol relevante en la búsqueda de su libertad, quienes nos consta continúan haciendo grandes esfuerzos para la liberación de todos los venezolanos que injustamente siguen privados de su libertad por razones políticas. Queremos transmitirle eso que siempre nos repitió cuando tuvimos oportunidad de visitarlo: más temprano que tarde nos volveremos a ver en la Casa de los Sueños Azules,
con el arma al hombro, con el rostro erguido y con el pecho lleno de amor por la patria. Este comunicado lo firman las hijas y familiares del general Miguel Rodríguez Torres una vez que se conoció de su liberación, pues después de que se hiciera público este comunicado, también se hizo público un video donde apareció el general Miguel Rodríguez Torres, ya liberado, a quien se le concedió libertad plena en un juicio sumarísimo que se hizo en 2 días, después de que lo tuvieron 4 años y tanto preso sin haberle hecho juicio, sin haberle dicho por qué estaba preso, sin haberlo declarado culpable o inocente. Pues en 2 días resolvieron eso, pues le pusieron la condición de irse de Venezuela y se fue expatriado, y de hecho en el